Buenas tardes, compañeros. Esta semana, en nuestra materia El Derecho y la Sociedad del Conocimiento, abordaremos un tema denominado Unificación de leyes en materia del derecho informático en México. Este tema hicimos una pequeña modificación basada en la retroalimentación que nos hizo a favor de darnos nuestro docente. Y en esta semana daremos paso a lo que es el marco teórico de esta investigación. La regulación de los derechos informáticos es un tema emergente que enfrenta desafíos importantes en un contexto de avances tecnológicos rápidos y globalización digital. En México, la protección de los derechos digitales es cada vez más relevante, dada la creciente digitalización de la vida cotidiana, las amenazas a la privacidad, los delitos informáticos y la necesidad de garantizar un acceso equitativo y libre a la información. El marco teórico de regulación de los derechos informáticos en México debe, por tanto, integrar las perspectivas doctrinales más relevantes, así como teorías clave que guíen la evolución del derecho en el contexto digital. Este marco teórico se estructura en torno a las siguientes líneas de análisis. 1. La doctrina actual sobre los derechos informáticos en México. 2. La teoría de la autodeterminación informática. 3. La teoría del código como ley. Y 4. Los enfoques de derechos humanos digitales. Como primer punto, la doctrina actual en México sobre los derechos informáticos. La regulación de los derechos informáticos es relativamente reciente y aunque existen varios avances, el marco normativo aún está en desarrollo y enfrenta diversas dificultades para cubrir la aptitud de los problemas que surgen con la digitalización. La doctrina actual en derecho mexicano se ha enfocado principalmente en tres áreas: protección de datos personales, ciberseguridad y propiedad intelectual. La protección de los datos personales ha sido uno de los aspectos más desarrollados en México. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública han sido los marcos legales en este ámbito. Sin embargo, algunos doctrinarios mexicanos como Álvarez y Hernández critican que las leyes aún son insuficientes para abarcar las complejas problemáticas derivadas de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la Big Data, que generan riesgos desconocidos respecto al uso de datos personales. La ciberseguridad es otro tema central de la doctrina mexicana en cuanto a los derechos informáticos. Es la ciberseguridad. En este sentido, diversos estudios enfatizan que las regulaciones mexicanas sobre ciberseguridad, contenidas principalmente en la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Ciberseguridad, necesitan una mayor claridad y cohesión, aunque reconocen avances en la identificación de delitos informáticos como el fraude electrónico y el acceso no autorizado a sistemas. La doctrina señala que aún existen vacíos legislativos y falta de capacitación en las fuerzas de seguridad para enfrentar amenazas cibernéticas sofisticadas. La propiedad intelectual y los derechos de autor en el contexto digital también ha sido objeto de discusión, especialmente sobre cómo adaptar las leyes existentes, como la Ley de Derechos de Autor, a los desafíos que plantea la distribución masiva de contenidos a través de plataformas digitales. La doctrina mexicana apunta a la necesidad de establecer una regulación que respete tanto los derechos de los creadores como los derechos de los usuarios para el acceso a la información en línea. La teoría de la autodeterminación informática es un concepto desarrollado por la teoría del derecho en el ámbito de los derechos digitales y la privacidad. Esta teoría establece que los individuos deben tener el control total sobre sus propios datos e información personal, en el contexto de la regulación de los derechos informáticos en México. La autodeterminación informática se vincula estrechamente con el derecho a la privacidad y la autonomía en el uso de tecnologías digitales. Este concepto ha sido adoptado parcialmente por la doctrina mexicana y algunos estudios apuntan que aún falta una protección robusta en términos de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer de manera efectiva su autodeterminación sobre la información que comparten en plataformas digitales. En este sentido, los autores como
María Elena García, ha señalado que si bien la LFPD-PPP proporciona una estructura básica para la protección de datos personales, aún existen lagunas en cuanto al consentimiento informado y al derecho de la rectificación de supresión de los datos fundamentales para que la autodeterminación informática sea plena. En términos normativos, la autodeterminación informática plantea que los usuarios deberían tener el derecho no solo a controlar cómo se recogen y procesan sus datos, sino también a saber quién tiene acceso a ellos y cómo se utilizan. Esto resuena con las propuestas contemporáneas para el derecho al olvido en línea, que ha ganado relevancia en el ámbito internacional y que se refleja en la legislación mexicana a través de los principios de limitación de la finalidad y minimización de los datos. La teoría del código como ley, propuesta por Lawrence Lessig, sostiene que, en el contexto digital, los códigos informáticos, es decir, los algoritmos y las plataformas tecnológicas, tienen un poder similar al de las leyes tradicionales, ya que son capaces de regular comportamientos, crear incentivos y establecer límites. En ese sentido, el código puede actuar como una forma de regulación autónoma en el ciberespacio, afectando tanto a los derechos de los usuarios como a la de la gobernanza de plataformas tecnológicas. En México, la doctrina ha comenzado a tomar en cuenta esta teoría, especialmente al considerar el papel de las plataformas digitales como Google, Facebook y Amazon, que no solo operan como empresas, sino que también tienen un impacto en la regulación de la información y el acceso de los usuarios. De acuerdo con algunos autores como López y Fernández, la legislación mexicana ha comenzado a dar pasos hacia la regulación del poder de las plataformas digitales, pero aún falta un marco normativo claro que pueda regular el código de estas plataformas de manera efectiva, protegiendo así los derechos fundamentales de los usuarios. Los enfoques de derechos humanos digitales se expone que los derechos fundamentales en el ámbito físico deben ser extendidos al entorno digital, considerando que las personas tienen derechos en línea equivalentes a los que gozan en el mundo físico. En México, se ha comenzado a integrar esta perspectiva en el marco normativo, especialmente con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, que establece que los derechos deben ser protegidos en su versión digital. La doctrina mexicana contemporánea ha adoptado algunos de los principios clave de los derechos humanos digitales, tales como la no discriminación digital, la privacidad y la libertad de expresión. Sin embargo, los autores señalan que la falta de un enfoque integral en la legislación sobre derechos digitales es una barrera para que estos derechos sean plenamente efectivos. Es necesario, por tanto, que las leyes mexicanas desarrollen un enfoque coherente y armonizado para reconocer y proteger los derechos humanos digitales, alineándose con las mejores prácticas internacionales y garantizando que no se vulneren los derechos fundamentales en el ciberespacio. La regulación de los derechos informáticos en México se encuentra en un momento de transición y expansión. Si bien se han logrado avances legislativos como la implementación de leyes sobre protección de datos personales y ciberseguridad, el marco normativo aún enfrenta desafíos significativos. Teorías relevantes como la autodeterminación informática, la teoría del código como ley y los enfoques de derechos humanos digitales ofrecen perspectivas claves para comprender cómo debe evolucionar la regulación de los derechos informáticos en México. Para que México logre una protección efectiva de los derechos digitales, es necesario integrar un enfoque holístico que combine estas teorías con la realidad del entorno digital y las necesidades emergentes de los ciudadanos. La regulación debe ser flexible, inclusiva y orientada a garantizar los derechos fundamentales de los usuarios frente a las nuevas amenazas y oportunidades del mundo digital. Derivado de esta, podemos concluir que la regulación de los derechos informáticos en México es un tema crucial en la actualidad. Dada la rápida evolución de la tecnología y su impacto en los derechos humanos, la privacidad y la seguridad en línea, a lo largo de este análisis
se ha podido constatar que, a pesar de los avances legislativos en materia, el marco normativo mexicano aún enfrenta diversos desafíos para garantizar una protección efectiva de los derechos digitales. Este estudio ha permitido identificar varios hallazgos claves sobre la regulación de los derechos informáticos en México, así como la necesidad urgente de adaptaciones legislativas para hacer frente a los retos del entorno digital globalizado. Aunque México ha implementado varias leyes relevantes como la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y la Ley de Ciberseguridad, estas siguen siendo insuficientes ante los avances tecnológicos acelerados. La falta de una regulación clara sobre las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data y el Internet de las cosas ha dejado vacíos legales que dificultan una protección efectiva de los derechos informáticos de los ciudadanos. La legislación mexicana en torno a los derechos informáticos está dispersa. Leyes y sectores, protección de datos, ciberseguridad, propiedad intelectual, entre otros. Esta fragmentación dificulta la creación de un marco coherente y eficaz que responda de manera integral a los desafíos que plantean las tecnologías emergentes. Si bien existen leyes que protegen los derechos informáticos, la implementación y ejecución de estas normas son débiles. Las sanciones por violaciones a la privacidad, el uso indebido de datos personales o los delitos informáticos no siempre son suficientes, disuasivas ni adaptadas a la evolución de las conductas ilícitas en el ciberespacio. Un hallazgo clave es la falta de conciencia y conocimiento por parte de la ciudadanía sobre sus derechos digitales, lo que limita su capacidad de defensa frente a abusos tecnológicos. Además, los mecanismos legales para acceder a la justicia en este ámbito no siempre son adecuados ni accesibles para la población en general. Nosotros, como una propuesta normativa, decimos que México avance hacia la creación de una ley de derechos digitales que regule de manera coherente los aspectos relacionados con la privacidad, el acceso a la información, la protección de datos personales, la ciberseguridad y la propiedad intelectual en el entorno digital. Esta ley debería de considerar la rapidez de los cambios tecnológicos y establecer un marco flexible que permita su adaptación. Es imperativo fortalecer la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, estableciendo mecanismos más eficaces para supervisar el cumplimiento de la legislación, así como promover sanciones más estrictas para aquellos que violen los derechos informáticos de los ciudadanos. Además, se deberían crear protocolos específicos para la resolución de conflictos relacionados con el uso indebido de datos y otros delitos informáticos. Es esencial que se impulse una mayor alfabetización digital en todos los niveles educativos, para que los ciudadanos comprendan sus derechos en el entorno digital y puedan defenderlos de manera adecuada. La implementación de programas sensibilización sobre la privacidad, seguridad y el uso ético de las tecnologías será un paso clave para reducir la brecha del conocimiento. La regulación mexicana debería alinearse con los estándares internacionales en materia de derechos informáticos, como los establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, adaptados a las particularidades del contexto mexicano. Esto permitiría mejorar la cooperación internacional en la lucha contra los delitos informáticos y garantizar una protección más efectiva de los derechos de los usuarios. Si bien las propuestas normativas aquí expuestas constituyen pasos importantes hacia una regulación más efectiva de los derechos informáticos, es fundamental considerar que la regulación tecnológica debe ser dinámica y flexible, pues las tecnologías evolucionan constantemente. De hecho, la experiencia de países como Alemania o España, que han avanzado en la creación de marcos regulatorios más robustos, muestra que la adaptación constante es la clave para mantener la efectividad de las leyes en el contexto digital. Además, la regulación de los derechos informáticos no puede ser vista de manera aislada. Debe considerar las tensiones entre derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. Por ejemplo, en el contexto de la ciberseguridad es fundamental encontrar un equilibrio entre las medidas de protección frente a ataques cibernéticos y la salvaguarda de los derechos civiles, evitando prácticas de vigilancia masiva
que pudiera vulnerar la privacidad de los ciudadanos. Finalmente, la evidencia empírica en el ámbito de la protección de datos personales y la ciberseguridad en México sugiere que muchos de los casos de vulneración de derechos digitales se deben a la falta de capacitación en las organizaciones, así como a la resistencia cultural hacia la adopción de buenas prácticas de seguridad. Las estadísticas muestran un creciente número de denuncias por violaciones de datos y cibercrímenes, lo que subraya la urgencia de actualizar y reforzar el marco normativo. En conclusión, la regulación de los derechos informáticos en México se encuentra en una fase incipiente y enfrenta diversos retos, tanto normativos como prácticos. La implementación de una ley integral de derechos digitales, acompañada de medidas de educación y concientización, sería un paso fundamental para garantizar la protección efectiva de los usuarios en el entorno digital. Además, es necesario fortalecer las estructuras regulatorias y adoptar un enfoque flexible que permita adaptarse a los cambios tecnológicos, siempre con un enfoque centrado en la defensa de los derechos fundamentales en el ciberespacio. La evidencia empírica y doctrinal, así como las experiencias de otros países, muestran la creación de un sistema normativo robusto y coherente que es indispensable para enfrentar los desafíos que plantea la era digital. Compañeros, esta sería mi aportación. Espero sea de mucho apoyo para su lectura. Muchas gracias.